Es grato para nosotros compartir una vez más este hermoso y maravilloso tema sobre los ministerios. La victoria de los ministros. Bienvenidos a cada uno de ustedes en este estudio. Mi esposita. Queridos hermanos, una vez más, qué grato es poder compartir con ustedes a través de las pantallas. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder volvernos a mirar nuevamente. Le damos las gracias a Dios por este nuevo día más de vida y sobre todo de poder impartir el mensaje que Él tiene preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Yo quiero pedirles que, como lo hemos estado haciendo todos estos días, con esa actitud humilde y tranquila, pasiva, nosotros le pidamos al Señor para que esta enseñanza que se va a impartir sea realmente, indique realmente lo que Él nos quiere decir a través de todo lo que nosotros vamos a hablar, que la presencia del Espíritu de Dios esté aquí en medio nuestro y que sea el mismo Señor hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Así que pongámonos en actitud de oración para poder avanzar con este tema. Amado Señor, en este día te agradecemos una vez más por tu infinito amor, por todo lo que nos has permitido tener, por un día más de vida, Señor. Gracias por permitirnos mirar la luz del sol un día más. Gracias por permitirnos compartir con la familia una vez más, Señor Dios de los cielos. Gracias porque durante todos estos días hemos tenido alimento para llevarnos a nuestra boca. Hemos tenido una casa donde poder ir a descansar, una almohada donde poder recostar nuestra cabeza, Señor. Te agradecemos, bendito Dios de los cielos, por esa cama en donde podemos recostarnos y descansar. Te agradecemos por la vida, por el trabajo que nos permites tener y en general por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, durante todos estos días y durante toda nuestra vida, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Glorificado sea a ti, Señor Dios, tu nombre. Bendito, santo, poderoso eres, Dios de los cielos. Reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, que para ti no hay imposibles, amado Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios proveedor, nuestro Dios sanador, nuestro Rey, nuestro pastor, nuestro cuidador. Tú eres quien levanta bandera por nosotros, Señor, y por eso te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos, amado Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón por todas nuestras faltas, Señor, por todos nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, lávanos y límpianos, oh Dios de los cielos, por esas cosas malas que hemos hecho, Señor, por nuestro pecado, Señor, por la mentira, Señor, porque a veces tenemos vanagloria en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, límpianos, Señor. Purifícanos, Padre Celestial. Te pedimos que nos laves y nos limpies con la sangre preciosa derramada por el Cordero, por el Hijo de Dios, en esa bendita cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor. Justifícanos, Señor, por ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en esa bendita cruz. Y ayúdanos, bendito Rey de los cielos, a perseverar en las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos mensajeros, Señor, de tu reino. Ayúdanos, bendito Dios, a predicar tu palabra, Señor, con temor, con temblor, Señor, de ti, porque tú, bendito Dios, estás pronto a venir, Dios de los cielos. Así también, amado Rey, amado Dios y Señor, amado Jesús de Nazaret y amado Espíritu de Dios, clamamos en este día ante ustedes, Señor, por nuestro querido país, por nuestras autoridades, Señor. Sean ustedes interviniendo, Señor, en nuestro país para que las cosas empiecen a marchar de una forma diferente, para que nuestras autoridades tengan temor y temblor de la presencia de Dios y actúen, Señor, bajo los preceptos que el Señor ha dejado establecidos. Bendito Dios de los cielos, yo te ruego, Señor, seas cubriendo nuestra nación, Ecuador, con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Que el Espíritu de Dios, Señor, se vuelva hacia nosotros, vuelvan sus ojos hacia nosotros, amado Dios de los cielos, y por favor ayúdenos a erradicar ese espíritu de temor, de terror, de sangre que se ha derramado últimamente en nuestra nación. Que todas esas maldades, que todas esas acechanzas del diablo que se han lanzado contra la nación de Ecuador sean atadas y encadenadas en el nombre de Cristo Jesús y echadas fuera de nuestra nación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la misma presencia del Espíritu Santo de Dios cobije a nuestro amado país,
nos ayude a levantarnos y a perseverar, que cada uno de los ecuatorianos conozca de Jesús, conozca de su palabra y reconozcan que hay un solo Rey, Señor y Salvador, y que es Cristo Jesús. Amado Dios, nos atrevemos a hacer esta petición porque sabemos que absolutamente nada para ti es imposible y sabemos que tu gracia, tu misericordia y tu favor está sobre nosotros y en especial sobre nuestra querida nación. Así también, amado Dios de los cielos, te pedimos que guardes y bendigas la vida de nuestros pastores, que guardes y bendigas la vida de los líderes y de todas las personas que trabajan dentro del ministerio de la Iglesia Josué, de cada una de las personas que se congregan en la Iglesia Josué, a cada una de las familias de la Iglesia Josué, guárdales, bendíceles, prospérales, Señor Dios de los cielos. Y en este día te pedimos que la presencia del Espíritu Santo de Dios sea aquí en medio nuestro, para que las cosas que se van a hablar y se van a decir vengan del Espíritu de Dios, sean de Él y no del hombre. Amado Dios, dejamos este tiempo en tus manos y te damos las gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, una vez más estamos aquí, mi esposita María Fernanda y mi nombre es Fernando Vega. Estamos para compartir este hermoso tiempo. La victoria de los ministros, capítulo 5, por decirlo así. La parte 5 que está muy interesante. De lo que estamos revisando todos estos días, pues ha sido de bendición. En esta ocasión me permito compartir este tema. La iglesia y el ministro son fortalecidos mutuamente por la oración. En capítulos anteriores ya habíamos tomado este punto inicial sobre la responsabilidad de la iglesia. Pero asimismo hoy venimos a enfatizar de lo que la iglesia y los ministros deben ser fortalecidos. Mutuamente, dice. ¿Pero por qué? ¿Por cuál práctica? Por la oración. La Biblia dice que la iglesia o congregación debe honrar a los ministros. Y estos a su vez deben tener en estima al pueblo al cual ministra. Esto es recíproco. Tanto el pueblo como el ministro. La congregación, la iglesia, hacia su pueblo a quien ministra. Entonces esta situación de honra, tanto el ministro honra a su pueblo como su pueblo honra al ministro. En Éxodo 33:8, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos confirma? La palabra del Señor dice así: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Amén. Un aspecto de respeto. Como dice aquí la palabra, pone en evidencia y nos confirma cómo esa honra debe existir. ¿Sí? Cuando él entraba, dice, cuando él salía o entraba del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Una acción de honra, de respeto. Es como cuando nosotros, digamos, va entrando el pastor, nos ponemos de pie. Es un aspecto de honra, como dice la palabra. Por eso dice, es una situación de honra mutua, ¿no? Israel se levantaba en reverencia y respeto cuando su líder principal de ese entonces iba a hablar con Dios. Lo mismo debe suceder hoy. Es la sugerencia del autor de este estudio en la cual estamos hablando y haciendo referencia a los ministros y al ministerio en la cual en la actualidad estamos llevando. Pero ¿qué nos dice en Hechos 28:10? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra del Señor dice así: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ah, interesante. No solamente estamos hablando de honra, también estamos hablando de cosas necesarias que un ministro puede o tiene o necesita para realizar su obra. Es imperativo y necesario que la iglesia atienda a sus ministros, pues ellos son los que guían al pueblo por el camino de la verdad. ¿Y qué atención y cariño más grande puede dar la iglesia a su pastor que ora por él? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos responde la esposita? Pablo. Dice la palabra, o más bien el texto que estamos leyendo acá, que Pablo, hablando a los filipenses, les dice que era necesario que ellos recibieran a Epafrodito con atención, con alegría y con esmero. Pues vea lo que dice
en Filipenses 2:29. Y la palabra del Señor dice así: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Amén. Mire, aquí hace ya un aspecto de reconocimiento, un aspecto de atención, un aspecto de alegría y esmero, ¿sí? Como dice en Filipenses, si bien no menciono a mi esposita la palabra, recibidle, dice, pues en el Señor con todo gozo, y tenerle en estima a los que son como Él. Amén. Si yo voy en el nombre de Jesús, yo soy un representante, o usted es un representante de nuestro Señor, y los que están en el Señor dice que nosotros debemos recibirlo. ¿Con qué? Con gozo y con estima. Con esmero, dice. Y con esmero también nos dice, ¿sí? Entonces no esa posición que dicen, híjole, ya viene otra vez este líder, y ahora qué hacemos, y nos venimos por otro lado, nos cruzamos a la otra calle, ya viene este hermano, ya viene este líder que me cae un poco mal. Pero nos llama a aprender estas situaciones el día de hoy, a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿no? Esta es la tarea de la iglesia, de recibir, hospedar y orar por los ministros de Dios. También Pablo habla de la iglesia en Tesalonicenses, les recuerdan que en la 5:2 que nos dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que han trabajado entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Reconocer, estimar y valorar, dice el apóstol. Tome en cuenta esto. No solamente tenemos que estar, recibe de nuestros pastores, el que nos cuide, el que ore, el que está por enseñarnos más y más, el que él esté viendo la forma como que hacer crecer el ministerio, solamente él trabajando. La responsabilidad de parte de nosotros, él dice que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Amén. Y no solamente los que presiden, y os amonestan y los que tengáis en mucha estima. Dos cosas: los que amonestan y los que tengáis en mucha estima. Los dos casos. No porque él me llamó la atención, a él no le demos nada. A ver, espérese, por algo le está llamando, nos llama la atención. Entonces, aquí hay un parámetro principal. Paz entre vosotros, decía aquellos quienes estaban en esta congregación. La paz entre vosotros. ¿Vosotros quiénes? La iglesia y sus ministros. Y qué mejor manera de hacerlo por medio de la oración de uno por el otro. ¿Sí? De esta manera ambos son fortalecidos. ¿Quién? La iglesia, la oración, los que se congregan, los ministros en oración mutua. ¿Sí? Entonces, ambos son fortalecidos de muchas formas al orar. Entonces, para que nosotros podamos fortalecer a ministros, vamos a hacer un análisis de lo que hace este fortalecimiento mutuo, tanto ministros como el pueblo, por decirlo así. Y la número 1, ¿qué nos dice? Son fortalecidos por la negación del yo mediante el ayuno. ¿Qué nos dice la palabra? En Mateo 17:21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Interesante. Aquí fortalecidos por la negación del yo. De ese orgullo que tenemos, del yo primero, el yo segundo y el yo tercero. Dice que pidamos en oración, en ayuno. Son fortalecidos por la fe. ¿Qué nos dice la palabra? En Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Son fortalecidos por la palabra. ¿Qué nos dice?
En Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una hermosa palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué es lo que sucede? Estos dos requisitos principales es lo que a veces se olvidan algunas personas, que solo piden y piden y piden. Y dice, ¿qué pasa? Yo pido y no me da hecho, pero la palabra me dice, si pido de todo lo que queréis, todo será hecho, pero no me da nada. Pero espérese, hay dos requisitos. ¿Cuál es el requisito, esposita? El requisito es que si Eso. si estamos en el Señor, y además las palabras, los mandatos, la palabra del Señor permanece en nosotros. Si eso es cumplido, ahí viene la respuesta a lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. La 4, son fortalecidos por el poder de la alabanza. En Hechos 16:25 dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Son fortalecidos por los dones espirituales. En 2 de Corintios 1:11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La número 6. Son fortalecidos en sus almas espiritualmente, según se dice en el Salmo 138:3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor mi alma. Amén. Aquí dice, el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor mi alma. La número 7. Son fortalecidos al recibir contestación a sus oraciones. Salmo 118:5. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Son fortalecidos al ser librados de la angustia. Salmo 121. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. A Jehová clamé. ¿Cuándo? En angustia. En angustia. ¿Y qué pasó? Me respondió. ¿Sí se da cuenta cuánto también nos responde? Posiblemente estemos pasando una tribulación. Estamos angustiados. Pero en dicha angustia no nos deprimimos, no nos ahogamos, sino que hay que hacer. Clamar a Dios. Hay que clamar a Dios. Ahí dice claramente la palabra. Por ahí se dice, son fortalecidos al ser librados de la angustia. La número 9. Son fortalecidos al saber que Dios jamás les abandonará. Salmo 102:2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocaré. Amén. Wow, eso sí es también poderosa, porque a veces en situaciones complejas del diario vivir, cuando se está en problemas, realmente se necesita de una respuesta. Y aquí es cuando nosotros pedimos que nos fortalezca el Señor y tomar en cuenta que Dios jamás nos abandonará. Eso ya es de mucha fe que debemos tener todo creyente. La número 10. Son fortalecidos por el Espíritu. Filipenses 1:19 dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Recuerdo, esto también es muy importante, fortalecidos por el Espíritu, ¿no? Y todo está basado por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La 11. Son fortalecidos por la unidad. En 1 de Tesalonicenses 5:25 dice así: hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Número 12. Son fortalecidos por medio de la perseverancia. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Un parámetro que resalto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. No solos, ¿con quién? En el Espíritu. Número 13. Son fortalecidos por el gozo. En Filipenses 1:4 dice así: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La número 14. Son fortalecidos al acordarse unos de otros.
En Romanos 1:9 la palabra del Señor dice, porque testigo me es Dios, a quien sirve mi espíritu en el evangelio de su Hijo, desde que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Acordarse de los unos a los otros. Número 15. Son fortalecidos por los buenos recuerdos. Efesios 1:16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. La número 16. Son fortalecidos por la predicación. En 2 de Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La número 17. Son fortalecidos por causa de la evangelización mundial. Lucas 10:2 y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Que envíe obreros. Es lo que más necesitamos. Que alguien más se una a la obra del Señor. Número 18. Son fortalecidos al reconocer sus pecados. En 1 Samuel 12:19 la palabra del Señor dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Reconocer sus pecados. Número 19. Son fortalecidas sus vidas espirituales por el poder del Espíritu Santo. Efesios 3 del 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ser fortalecidos con el poder en el hombre interior. ¿Por medio de quién? Por su Espíritu. Número 20. Son fortalecidos al saber la voluntad de Dios. Colosenses 1:9, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su bondad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Número 21. Son fortalecidos al ejercer la paciencia. En Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. La número 22. Son fortalecidos por medio del agradecimiento. Colosenses 4:2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Número 23. Son fortalecidos al orar continuamente. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Son fortalecidos en la comunión los unos con los otros. Hechos 1:14, todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Número 25. Son fortalecidos por causa de la predicación del Evangelio. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 26. Son fortalecidos al mantenerse firmes con sus convicciones. En Colosenses 4:12 dice así, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Son fortalecidos por la humildad. Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Número 28. Son fortalecidos por el llamado y propósito de Dios en sus vidas. Segunda de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. La número 29. Son fortalecidos por el cumplimiento del trabajo en la obra de Dios.
Primera de Tesalonicenses 1, 2, 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La número 30. Son fortalecidos por el crecimiento espiritual. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo para con los demás. La número 31. Son fortalecidos por el buen testimonio y la integridad. Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Número 32. Son fortalecidos al comprender que es tarea de los ministros y de la iglesia el orar el uno por el otro. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, pues sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Como usted pudo apreciar, aquí estamos nosotros realizando esta validación, si cabe la palabra, en la cual nosotros ambos, o sea, pueblo, ministros de iglesia, iglesia, ministros, nosotros ambos debemos ser fortalecidos de diversas formas al orar. Es lo que acabamos de nosotros apreciar y acabamos de leer, ¿sí? La forma como nosotros mutuamente vamos a ser fortalecidos. Pero todo parte en este reconocimiento y de las cosas que nosotros como iglesia y como ministro tenemos que hacer. Y todo parte de la obediencia, de la humildad y todo lo que conlleva a que nosotros tengamos una actitud adecuada para que el ministerio salga a flote. Este autor hace referencia a un ejemplo. El barco que se mueve solo. Cierta vez un capitán estaba trayendo un barco del Mediterráneo, un mar sin marea. Ojo, ¿y qué se llama un mar sin marea? O sea que está un mar tranquilo. El barco quedó ahí y no se movía por nada. En comparación a algunos lugares destino de un puerto X, o sea que estaba y se tambaleaba, no podíamos dejar ahí porque el barco estaba en travisaría. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estaba en esta situación? Dice que en la boca de la entrada él recibe un mensaje textual y directo. Deje su barco suelto, no le ponga el ancla. Esté preparado en una determinada hora que la marea le traerá su barco hacia adentro. Pero nadie le va a mover. Espérese, solamente espere. Dicho capitán con cierta experiencia y expertise dice, no, ¿cómo va a suceder eso? Dice, él no entendió bien la intuición, pero estaba en contra de la vasta experiencia como capitán. Pero sin embargo, a pesar de la experiencia, dice que él obedeció humildemente. Como resultado de esto de un tiempo, el barco fue levantado por la marea, como bien decíamos, hasta llegar hacia adentro del puerto para sí mismo. ¿Qué concluimos con esto? De la misma manera, mis queridos ministros y hermanos, el ministro necesita de la iglesia y de la iglesia necesita del ministro. Es un aspecto de doble vía, como sé decir. Nos necesitamos mutuamente. Tanto ministros como la iglesia, como hago referencia. El hombre y la mujer de Dios deben ser suficientemente humildes para recibir la instrucción. O sea, la palabra, ¿sí?, proveniente del Señor a sus vidas. Recibir la oración por medio de la iglesia. Tenemos que tener esa actitud para poder recibir. No importa la experiencia, la expertise que usted tenga o que tengamos, por decirlo así, que el ministro tenga o el pueblo tenga o X persona tenga. Él sabe que debe depender de la oración de su congregación. Entonces usted, por más que sea lo que sea, también necesita de oración de alguien. Y si usted es un ministro, aprendamos y exhortemos y enseñemos que toda congregación, toda su célula aprendan a orar por su autoridad. ¿Sí? La iglesia debe aceptar de forma igual la oración y la palabra predicada por los miembros y obedecerla.
De alguna forma u otra, el vivir en el centro de la voluntad de Dios, tanto la iglesia como el ministro serán victoriosos. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo sentir, pues. En todos aspectos de sus vidas, todo hermano, toda la situación que esté pasando, en toda situación, posiblemente esté usted orando en su casa. Agréguele oración por sus ministros. Haga un aspecto diario, por decirlo así, en aspecto personal o espiritual, o agregue la oración por sus ministros. Para que todo así salga a flote y todos estemos en victoria. Levantemos al ministerio mutuamente. Y el siguiente tópico que nosotros toparemos es que todo lo que el ministro haga sea de parte de Dios. ¿Qué nos dice en Primera de Pedro 4:11? Cita: La palabra del Señor dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro aquí nos dice que todo lo que hagamos como ministros debe ser dirigido, ¿por qué? Por Dios. Por Dios mismo, ojo en eso. Si es que deseamos alcanzar la victoria, evidentemente, todo debe ser dirigido por Dios, no por nuestra vanagloria, no porque yo hice esto va a ser, no es que porque yo hice esto, no. En otras palabras, todo el que se haga fuera de la voluntad de Dios no será bendecido o prosperado. Ojo, recuerden eso. La razón de que muchos ministros de hoy día fracasan es lo que están haciendo. Es que no están ejercitando las tareas ministeriales en el centro de la voluntad de Dios. Y estas no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, evidentemente, y por consecuencia no hay presencia de Dios ni su aprobación, porque no existe esa dependencia de Dios y la presencia del Espíritu, no existe la aprobación de Dios. Si nuestras intenciones son sinceras y honestas, y si no estamos trabajando para Dios, ahí viene la pregunta, ¿para quién trabaja? ¿Para sí mismo? Y lo que estamos pretendiendo hacer no proviene de Dios, entonces todo será un fracaso. Pero si nuestro deseo es puro, nuestro corazón recto e íntegro, y si todo lo que queremos emprender es de Él y para Él, y su gloria, entonces seremos ¿qué? Victoriosos. Simple y llanamente, el resultado que nosotros hacemos que sea para Él, que es de Él y para Él, viene la victoria. Porque al fin y al cabo, sin Él, ¿qué pasa? No somos nada. Nada podemos hacer. ¿Qué nos dice en Juan 15:5? La palabra del Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo fuerte de esto, porque nada separados de mí podéis hacer. Eso es muy fuerte y yo lo tomo esto muy delicadamente. ¿Sí? Entonces, personalmente, por más que sea, estés en pecado o no estés en pecado, porque todos pecamos. El Señor dice, pídeme sabiduría y te daré sin reproche. Todo lo que el ministro haga debe ser de parte de Dios. Simple, no hay más por dónde ir. No hay otra opción. Debe ser de parte de Dios. Estamos aprendiendo esos aspectos de la forma como orar, cómo pedir, cómo depender. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Estamos revisando todos esos tópicos para que usted, ministro, el día de hoy se mire un espejo y qué es lo que tenemos en falencia. Con toda humildad y respeto lo digo. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que su llamado sea de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? En Gálatas 1:1 y 12 y 15 dice así: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre algún, sino por revelación de Jesucristo. Pero cuando agrado a Dios
cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Este es el llamado de Dios, ¿sí? Dice que no de hombres ni por hombres, sino por ¿quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. ¿Esa es su creencia? ¿Eso es su fe? Entonces adelante, adelante, ¿sí? Dice que todo lo recibimos de Él. Número 2, que su capacidad sea ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Qué nos dice la palabra? En 2 de Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hablamos de capacidad. No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos. Evidentemente, usando nuestra propia sabiduría no es correcto, sino la competencia que viene ¿de dónde? De Dios. De Dios. Número 3, que su envío sea de Dios. Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Quién le envió? Dios. Sí, que todo sea enviado de Dios. Número 4, que su provisión sea de Dios. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Resalto algo, suplirá todo lo que os falte, no lo que uno desea, porque para querer, le pongo un ejemplo, si yo quisiera tener un Mercedes-Benz, lo tuviera, pero si Mercedes no necesita eso, ¿sí? Conforme al propósito. Sino que dice conforme, ¿sí? Conforme a lo que en realidad necesita, no por lo que usted quiere, lo que necesita. Conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Número 5, que su respaldo sea de Dios. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El respaldo sobre todo, donde quiera que vayamos. Número 6, que su entendimiento sea de Dios. 2 de Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entendimiento. Número 8, que su obra sea de Dios. Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. La número 8, que su obra sea de Dios. Hechos 3:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La 9, que su mensaje sea de Dios. Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El mensaje sea de Dios, no el suyo. Número 10, que su ministerio sea de Dios. 1 de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El ministerio sea de Dios, no porque usted quiere, no porque diga, no, ya voy a hacer esto. No, espérese, Dios mismo le pone en el lugar y en el momento adecuado. La número 11, que su puerta sea abierta por la voluntad de Dios. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Así como mi responsabilidad es orar por los demás, dice que nosotros oremos por nosotros. La número 12, que su aprobación sea de Dios. Romanos 16:10 dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. La número 13, que su emprendimiento sea de Dios. Hechos 21:19, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Una de las cosas que yo he aprendido es que cuando yo trato de emprender algo, primero pido permiso al Señor y digo, si esto es tuyo, hazlo, si no, no.
Más bien yo le digo al Señor, si no es tuyo, ciérrame las puertas, pero si es tuyo, agradecido estoy. La número 14, que su ministro sea, Que su ministerio. que su ministerio sea el de reconciliar a los hombres con Dios. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Algo muy interesante, reconciliación a los hombres con Dios. Una pauta en la cual eso me hace exhortar de que tenemos que hacer mucho, de que posible una persona, ya sea que se ha apartado, no conoce de Dios, tenemos que nuestro ministerio sea de reconciliación. Número 15, que su ministerio sea cumplido con la ayuda de Dios. Colosenses 4:17. Decid a Arquito, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y la número 16, que su éxito sea de Dios. Hechos 19:10-12. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Estas pautas que acabamos de leer, de expresar y de analizar, es todo en cuanto el ministro haga. Debe ser de parte de Dios. Todo en cuanto el ministro conlleva, lo que ejecuta, da por testimonio lo que va a hacer, lo que pretende hacer, todo debe ser de parte de Dios, nada por nuestra propia convicción. Cuando un hombre o una mujer es escogido y llamado por Dios y entiende lo que involucra esta gran responsabilidad y lo desarrolla de la gran manera posible, ¿qué es lo que sucede? Ciertamente será victorioso. Es un punto muy importante cuando se entiende y sobre todo lo que involucra esta gran responsabilidad. Esto enfatizo. No cogerle a medias tintas. Hay que ser consciente de dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que conlleva ser parte de un liderazgo. Las responsabilidades que tenemos. ¿Qué nos dice en Isaías 45:4? Habla sobre el ser escogido y llamado. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es el privilegio más grande de ser humano saber que es escogido para la obra determinada, para hacerla para Dios. Recuerde, es un privilegio y que es llamado para ejecutarla durante su vida aquí en la tierra. Permítame repetir, es un privilegio más grande de nosotros como personas, como hijos, como esposos, como siervos, el que nosotros seamos o hayamos sido escogidos. No hay trabajo más extraordinario que este, pues todo lo demás terminará, pero más lo que se haga en esta vida y en la otra, eso es lo que prevalece. El autor hace referencia a una charla que hizo en referencia cuando una persona estaba viajando en un avión. Y cito lo siguiente. Una vez yo le dije a un hombre adentro de un avión cuando éste me preguntó lo que yo hacía y le contesté, dice este autor. Soy un siervo de Dios. La diferencia entre usted y yo es que usted trabaja para el hombre y para el tiempo. Yo trabajo para Dios, dice este siervo, y para la eternidad. Su trabajo termina aquí y el mío perdurará para toda la eternidad. Dos esquemas para quien trabajamos. El hombre trabaja para el hombre y para este tiempo, para el que estamos viviendo, más el otro trabaja para Dios y para la eternidad. ¿Qué nos dice en Isaías 49:1? La palabra del Señor dice así: escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera
En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Amén. El Señor me llamó antes de que yo naciera. Esto hacíamos referencia al inicio. Si nosotros estamos aquí sentados, hablando de la palabra de Dios, compartiendo la palabra que el Dios nos ha puesto en nuestras manos, es porque Él ya lo sabía y tenía planeado, porque Él ya nos llamó antes que nosotros naciéramos. Él ya sabe lo que mi esposa tiene que pasar y lo que yo tengo que pasar. Por todo esto lo que hago es para la gloria de Dios. La vida es de Él y ¿para quién? Para Él. Para Él. Por eso fui llamado por Dios. Por eso fuimos llamados por Dios. Hablo en forma general. Por eso somos capacitados por Dios. Por eso somos enviados por Dios. Por eso fui y soy suplido o somos suplidos por Dios. Por eso el que uno está con Dios dice que estamos respaldados por Dios. Tenemos el entendimiento por Dios. Hago la obra por Dios. Hago la obra de Dios. El mensaje que se predica debe venir de Dios. Todo ministro, ¿de quién es? De Dios. De Dios, porque Él pone la autoridad, pone y quita autoridades, pone ministros. Entonces el ministro es de Dios. Las puertas que se abren son de Dios. La aprobación de todo lo que hagamos, ¿de quién viene? De Dios. Todo lo que emprendemos es ¿para quién? Para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Me esfuerzo, o todo el esfuerzo en reconciliar al hombre es ¿con quién? Con Dios. Tratamos de cumplir el ministerio. ¿Para quién? Para Dios. Y finalmente el éxito que tenemos hasta el día de hoy es de Dios y para Dios. Todo es por Él y de Él y para Él. Alabado sea por siempre su nombre. Alabado sea que en todo en cuanto emprendemos y hacemos, sea por Él y de Él y para Él. Aquí hay un ejemplo en el cual el autor nos relata, para tener una referencia de lo que estamos hablando. La aprobación de un violinista, le titulé yo. ¿Qué significa esto? Había un cierto joven que estudiaba el violín con un maestro mundialmente famoso, un grandioso maestro. Finalmente llegó el día que se presentara en el primer recital. La canción presentada al público se manifestaba con muchos aplausos, pero el joven no se sentía satisfecho. Algo faltaba. Inmediatamente después del último número, cuando la multitud aplaudió, es algo con esa euforia de todo, bravo, bravo, bravo. Pero él no sentía, ¿sí?, ese conformismo. Pero en el momento que él alza la mirada donde estaba su maestro, el maestro solo mueve su cabeza y dice, muy bien. Y para él fue suficiente. Porque quien conoce los límites de este joven y donde era medido su capacidad, solamente lo sabía el maestro. Mas no los que el común denominador de las personas solamente se fijaron en lo hermoso que estaba y lo aplaudían. ¡Bravo! Pero quien sabía las deficiencias y todo lo que conlleva, lo sabía el maestro. Y este joven violinista solo necesitaba de la aprobación del maestro. Algo parecido sucede con nosotros. De todo lo que hagamos como ministros de Dios, líderes o todos los que están a cargo de una responsabilidad, espere la aprobación de Dios, no del hombre. Que el Señor incline su rostro y diga, muy bien, lo hiciste bien. Que la recompensa no venga del aplauso del hombre, que la recompensa venga de parte de Dios. Es por eso que el autor concluye diciendo, y cito lo siguiente:
Desafortunadamente he visto alrededor del mundo tanta competencia entre cantantes en los grandes conciertos para ver cantar mejor y el que más aplaude. Entre evangelistas para ver quién ha viajado más y ha predicado a mayores multitudes. Entre pastores para ver quién pastorea la mayor mega iglesia, a quien tiene el programa de televisión más visto. Todos estos hacen cosas para ser notados y vistos por los hombres, para ver quién es mayor y más importante entre ellos. Creo que ellos nunca han leído el pedido de la madre y los hijos de Zebedeo, cuando ésta quiso hacer sentar a sus hijos a la izquierda o a la derecha. ¿Quién quería saber cuál era el mayor del reino de los cielos? ¿No es increíble todo esto? Que todo sea medido en una competencia, quién tiene más, quién hace lo mejor y sea aplaudido por los hombres. Lo mismo se repite en la relación del ministro de hoy, del día de hoy. Por tal razón, el corazón del hombre ha sido cambiado. La soberbia y la arrogancia y la prepotencia existe hoy en el ministerio igual que ayer. Pero en Cristo, ya decía en Mateo 6:2, ¿qué nos dice? La palabra del Señor dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Entonces finalmente pregunta, ¿están ustedes listos para hacer el recital delante de Dios? ¿De quién esperan tener la aprobación? ¿De los hombres o del gran maestro? Llévese esta tarde, este día, esta mañana, en cualquier tiempo, llévese hoy esto. No haga por vanagloria, no haga por su propio mérito hacia los hombres, hágase para la aprobación de Dios, que sea por Él, de Él y para Él. Tome en cuenta que todo es de Él, de Dios, no suyo. Nosotros somos mayordomos de todo lo que tenemos en nuestras manos. No porque hay una persona en dicha ser diga, es mi siervo. No es su siervo, es de Dios. Es que este es de mi celo. No es suyo, es de Dios. Así que el día de hoy, una vez más, hemos aprendido estas pautas para que su ministerio crezca. El llamado son a todos esos ministros. Tenemos mucho que hacer, mucho que restaurar. La humildad, que la humildad sobrepase a toda orgullo y soberbia. Y que el Señor nos guíe en todo momento. Que así sea. Amén. Bueno, después de esta enseñanza, que ha sido muy edificadora, quiero pedirles que nos pongamos en actitud de oración para darle gracias al Señor por todas las cosas que hemos podido aprender. Amado Señor, en este momento te damos las gracias por el regalo de la vida, por tu amor, por tu misericordia, por el amor que puedo ver reflejado cada día en mi vida, por todas las bendiciones que descienden del cielo cada vez que yo me pongo en oración delante de ti. En este día elevo esta oración delante de tu altar con manos santas, pidiéndote perdón por cada pecado o situación que haya herido tu corazón, porque somos humanos y te hemos fallado en palabra, en pensamiento o en obra. Yo quiero ser limpio de todo lo malo que he hecho, porque quiero que esta oración pueda ser respondida y llegue con olor fragante delante de tu trono santo. De forma especial, realizo esta oración por mis pastores, por mis líderes y por todos los ministros de la Iglesia Josué y por todos los ministros en general que son tuyos y que has puesto en mi camino para que me instruyan, para que me enseñen, para que me aconsejen y por medio de tu palabra pueda ser redarguido mi espíritu y yo pueda continuar y caminar conforme a la obra a la cual tú me has llamado aquí en la tierra. Querido Señor, te pido que tú otorgues sabiduría, inteligencia cada día a mi vida, ese don de Dios que necesito para continuar cumpliendo con el precepto o con las cosas que tú tienes encaminadas para mí. Amado Señor, te doy las gracias por cada una de las cosas que tú has puesto en mí, por cada una de las bendiciones que me has dado. Y en este día declaro que todos los días
de mi vida serán para ti y serán por ti. En cada uno de los días, Señor, yo desempeñaré la obra tuya con responsabilidad, con temor y con temblor hacia ti, Señor. Pon en mí la presencia del Espíritu Santo de Dios para continuar predicando tu palabra conforme lo que tú quieres que enseñe, Señor, Dios de los cielos. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, ha sido gratificante compartir una vez más este tema sobre los ministros. Que vivan en victoria. Gracias por este hermoso tiempo que hemos compartido con cada uno de ustedes y me complace tener este tiempo con cada uno de ustedes, sobre todo cuando se trata de hablar de la palabra del Señor. Que estos tópicos nos enseñan a crecer mucho más y más y más, para crecimiento propio y poder llevar de mejor manera nuestros ministerios. Vamos a despedirnos momentáneamente para el día de mañana observar y ver y escuchar el último capítulo de lo que conlleva sobre este tema de los ministerios, que ha sido muy edificante, que ha sido muy, muy gozoso y de mucho agrado y de mucho valor de cómo nosotros debemos actuar y ver sobre los ministerios. Así que vamos a orar y despedirnos de este hermoso tiempo. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, todo en cuanto has puesto en nuestras manos. Gracias, Papito Dios. Te pido, Padre, que tú nos perdones de toda irresponsabilidad que hemos tenido sobre el desempeño en el ministerio. Te pido, Padre, que tú nos enseñes a ser responsables para poder orar por nuestros pastores, por nuestros líderes. Nos unimos a que nosotros nos dediquemos a dar honra a nuestros líderes, a nuestros ministros, para que nos enseñes más humildad dentro del ministerio. Edifica esta casa, Señor, con ese corazón a cada uno de los líderes, adultos, jóvenes, niños, alabanza. Edifícalos más y más, Señor. Yo pongo en tus manos a cada uno de los ministerios. Te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, a cada de esos ministros que necesitan de tu presencia. Que el amado Espíritu de Dios les guíe en todo momento. Que ellos comprendan que todo viene de ti y que todo es para ti y que todo es de ti. Que todo lo que hacemos proviene de ti. De tal manera, te pedimos, Padre, que nos transforme nuestro corazón, nuestra disposición para hacer las cosas. Que no obremos para el hombre, sino para ti. Que todo lo que ejecutemos y hacemos sea para ti. Agradecidos estamos de todo en cuanto has puesto en nuestras manos. Te damos gracias una vez más, Papito Dios, y te pido que cuides esta nación también, Padre. Cuídanos de toda situación de sicariato, de asesinatos. Cuida a esta nación, Padre. Retira todo espíritu de muerte de esta nación. Retíralos en el nombre de Jesús, Padre. Pongo esta nación en tus manos, Señor. Y ponemos, Señor, también este evento de las 7 vueltas, Señor, de la ciudad en tus manos. Te pido que tú cuides de esta nación y que seas tú guiándonos en todo momento y nos des la sabiduría que necesitamos para poder levantar el ministerio. Así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Papito Dios, permítanos recibir la bendición, que la bendición venga del cielo. Ponga su manito derecha en su corazón y mano izquierda al cielo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Padre, yo pongo el nombre del Dios de Israel en cada una de sus vidas y te pido que tu mano de protección, de proveeduría sea en cada uno de nosotros. Que el amor y la paciencia y el respeto sea en cada uno de nosotros. Te pido que nos bendigas con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. Así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Un abrazo en Cristo Jesús, mis hermanos, y estamos en otra oportunidad. Nos miramos en otra oportunidad. Dios les bendiga.